Hola, mi nombre es Yolanda Andrea Gómez Senado, soy estudiante de Comunicación Social Periodismo y el día de hoy les voy a hablar sobre un libro titulado Una temporada de machetes, el cual nos narra el genocidio de Ruanda en 1994. Para este video vamos a utilizar una serie de preguntas. Describa la estructura del libro y que revela la intención comunicativa de dicha estructura. Bueno, antes de responder esta pregunta debemos tener en cuenta que este libro es la versión por parte de los asesinos. El escritor plasma de manera ordenada una serie de entrevistas que él realizó en la cárcel a un grupo de asesinos que quedan del genocidio, ¿cierto? También podemos notar que a pesar de ser la parte como de los asesinos, hace en ciertos capítulos una comparación o un paréntesis entre relatos de las víctimas y de los asesinos. También podemos ver que puede decirse como de forma intercalada, él toma la palabra en ciertos capítulos donde nos da datos concretos y claros sobre este genocidio, los cuales nos permiten tener como una visión más global sobre lo que realmente fue el genocidio. También podemos notar que al final nos manifiesta como la serie de sentencias que estas personas sufrieron. La intención comunicativa que esto nos refleja es que de verdad debemos tener una visión más global sobre las cosas, o sea, no simplemente quedarnos con los hechos narrados desde un solo punto de vista, también debemos tener en cuenta cómo se sentían, cómo vivían, si realmente disfrutaban hacer estas matanzas los asesinos, porque si nos quedamos simplemente con la versión de las víctimas, nunca vamos a como intentar comprender qué sentían los asesinos a la hora de hacer esto. Entonces necesitamos tener una visión más global o saber todas las versiones para así poder hacer una crítica más constructiva y más global sobre todo. Además, así podemos como comprender de manera más clara y tener más preciso cómo realmente por qué se dio este genocidio. 2. ¿Cuáles son los principales conceptos que articulan el discurso del autor y cómo se materializa en el libro? Bueno, personalmente considero que el principal concepto que se materializa en este libro es la palabra genocidio, ya que podemos empezar porque el escritor nos dice que tanto las víctimas como los asesinos no utilizaban, realmente no tenían como el término correcto para la palabra genocidio, o sea, realmente no la conocían como tal hasta después de las matanzas, pero entonces ellos no utilizaban como esta palabra, o sea, realmente no tenían conocimiento sobre ella. El autor, especialmente en el capítulo de Manos a la Obra, nos manifiesta que un genocidio nace a raíz de una guerra, ya que las guerras generan un estado de suspensión y hacen que las personas puedan tener o recrear ciertos pensamientos negativos, resentimientos o sentimientos de odio hacia otra persona. Entonces, él dice que este es como el momento en el que un genocidio puede empezar a surgir como en la cabeza de alguien. Y realmente yo considero que sí, porque esto se vio en el tema de este genocidio, ya que cuando los tutsis tenían el poder, ellos, los hutus les tenían como ese resentimiento y esa rabia por lo que ellos estaban arriba, ¿cierto? Estaban en el poder. Entonces siempre, a pesar de que cuando ellos se derrocaron, o sea, cayeron y ya se puede decir que se volvió un estado, o ya el gobierno empezó a fluir de manera organizada, ellos seguían teniendo esos sentimientos de odio, como de rabia, de desprecio, y entonces esto, a raíz de la guerra, entonces se puede notar que esos sentimientos seguían. Entonces ellos, a pesar de no mencionar como la palabra genocidio ni eso, tenían como en su cabeza que los demás, o sea, sus vecinos, ya no eran necesarios. También nos dicen que realmente no se puede decir cuando surgió la idea de un genocidio, ya que a raíz de esos sentimientos puede decirse que la idea surgió mucho antes, en el momento en que los tutsis estaban gobernando, o que realmente surgió en el momento en que se empezaron las matanzas, que fue en 1994, 1992. Nos dice que realmente la palabra genocidio no tiene mucho sentido y que, digamos, para los diplomáticos, periodistas y políticos, la palabra genocidio la relacionan con matanzas en gran masa o matanzas crueles. Y nos manifiesta que el genocidio, cuando es como de una cultura a otra, significa que una etnia quiere exterminar, erradicar, eliminar a otra etnia. Bueno, otro concepto que a mí personalmente me parece que es utilizado frecuentemente y se materializa muy bien en el libro es el de la influencia, ya que podemos ver que principalmente la influencia de la radio en este genocidio, tuvo un papel muy importante, ya que esta, en repetidas ocasiones, con sus, cantantes, con los artistas, los famosos, siempre repetían como que los tutsis
no eran necesarios, debían exterminarlos, eran cucarachas. Entonces siempre se los repetían tanto a las personas que las personas ya se lo iban creyendo. Entonces siempre la radio estaba influenciando a las personas para tener esos pensamientos negativos y esos resentimientos, esas ganas como de odio y venganza. También podemos notar que esto influenciaba mucho como de generación en generación, ya que las personas más grandes que vivieron la época del gobierno de los Tutsis, ellos influenciaban y daban como esos pensamientos de odio y resentimiento a los niños para que tuvieran esos pensamientos y ese odio hacia los Tutsis desde pequeños. Entonces siempre estaban como que esa influencia desde los padres hasta los pequeños, y esto lo podemos ver reflejado en el momento de las matanzas. O sea, en las matanzas hay una parte donde los niños que pues no dominaban todavía el machete seguían por detrás a sus padres en los movimientos que ellos hacían para poder tomar dominio de eso. Entonces de esa manera podemos materializar y tomar en cuenta de que, o sea, los pequeños siempre están tomando el ejemplo de los grandes, porque se supone que ellos son los que saben, ellos son los que nos deben orientar de buena manera. Entonces siempre estaba como esta manipulación, esta influencia para tener esos pensamientos. Bueno, otro concepto, este concepto es el remordimiento. Podemos notar que yo consideraría que las personas que deberían estar más atormentadas serían los asesinos. O sea, asesinaron a miles de personas, a niños, a ancianos, a mujeres, les cortaban las piernas. O sea, deberían estar atormentadísimos, pero no. En el libro nos muestran que realmente estas personas no se atormentan mucho por eso. O sea, realmente están pagando su culpa en la cárcel, pero no vienen tan atormentados, o por lo menos en las noches esto no los acogen y los acorrala de igual manera como lo hace con las víctimas. Las víctimas sufren, recuerdan esos momentos de pesadilla, esas malas experiencias, esa sangre, todo. No afecte de la misma forma o de la forma que debería ser a las dos partes, sino que lo haga de una manera contraria. Aunque el autor resalta que puede ser que los asesinos están diciendo que realmente no sienten remordimiento como para ocultar sus sentimientos o para no abrir como esas heridas, o simplemente como para que esto no tenga influencia en sus sentencias y cosas así. Y el último concepto que yo considero que se materializa de dos formas en el libro es el de Dios. En el principio podemos ver que se refleja o nos dicen que realmente ellos eran personas devotas, asistían a misa los domingos, compartían iglesia entre vecinos. O sea, no, en la iglesia no se veía como esa especie de riña, ni ese odio, ni nada de eso. Pero en el momento de las matanzas, la religión y Dios ya no existía para ellos. Ellos habían olvidado lo que era Dios, simplemente tenían en su pensamiento que debían matar, que debían exterminar a los demás. Entonces, es como ese paréntesis en que en el principio, cuando realmente estaban bien, o acudían y se sentían como en familia o como vecinos ante Dios, pero en el momento de la matanza se olvidaron por completo a esto. Un ejemplo de esto es Ignace, que él dice que primero se obedecía a los jefes y después, mucho después, se acudía a Dios para penitencias y para pedir perdón por los hechos. Tercer pregunta: ¿qué papel desempeña el lenguaje en el genocidio narrado, tomando en cuenta a las víctimas y victimarios? Bueno, yo considero que toma dos papeles. El primero es el de la manipulación, tanto por parte de los Tutsis como de los Hutus. Los Tutsis, digamos, escuchar estas sátiras y estas palabras como cucaracha o esas ofensas que les hacían, ellos lo tomaban de una forma como graciosa. O sea, lo tomaban todo en recocha, no los afectaba como de cierta manera ni les daba indicio de lo que podía pasar. Pero para los Hutus era el contrario, a ellos les llenaba como más el hecho de sentir más odio, de sentir más remordimiento, de querer realmente hacer algo y acabar con ellos. El segundo papel que yo considero que juegan es el de los sentimientos y las emociones, ya que por medio del lenguaje, primero por parte de las víctimas, cuando leemos algún fragmento en el que está narrando una víctima, logramos de una u otra forma sentir como ese dolor, esa nostalgia, esa intranquilidad, ese deseo como de que se haga justicia y de que quizás las cosas no hubieran pasado así, como ese dolor, esa nostalgia. Pero digamos, en el caso de los victimarios, los asesinos, podemos tomarlo de dos formas. Cuando la persona en el libro, cuando el escritor narra o nos muestra en ciertas partes cuando decían que los asesinos de una u otra forma se acostumbraban a matar y como que sentían otras personas ese placer, también llegamos como a sentir
Yo por lo menos sentía como una especie de rabia. O sea, ¿cómo pueden sentir placer de matar a sus vecinos, o sea, a sus conocidos? Entonces es como que el lenguaje tiene ese poder de influenciar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, dependiendo como de la parte de donde venga el discurso o de donde venga el hecho. Entonces si viene de una víctima, puede ser un poco más nostálgico, un poco más triste, un poco más doloroso. Pero si viene la parte del victimario, puede ser un poco más cruel, más duro, quizás un poco más frío. Cabe resaltar que quizás en la parte de los victimarios realmente no podemos ser conscientes ni estar seguros de que lo que ellos narraron en las entrevistas fue verdad. Pero ellos se notaban de una manera más segura, ya que considero que el periodista, escritor de este libro, les generó un vínculo de confianza y les dio como unas buenas recompensas para ellos poder hablar, como el hecho de que esto no iba a influenciar en sus juicios, como las recompensas que les dieron, la comida y las cosas para aseo. Entonces él generó como ese vínculo de confianza para que ellos pudieran hablar con un poco de más seguridad y quizás diciendo la verdad. ¿Cuáles son las conexiones y diferencias en el caso ruandés, el serbio-bosnio y el alemán? Bueno, primero hay como tres conexiones o tres similitudes. La primera es que los tres genocidios querían el exterminio total de los contrincantes, de las víctimas, ya que pues siempre como que relacionaban que ellos ya estaban de más, que realmente no eran necesarios, que de verdad había que ver un exterminio total de ellos. Otra similitud es como el odio pasado, o sea, los problemas, las complicaciones o los juicios, por decirlo así, que habían tenido en el pasado. Esto hacía que guardaran resentimiento, pensamientos de odio, de maldad, de exterminio. Entonces el hecho de como tener una carga tras una cola hace que en los pensamientos de un futuro y de los demás, los que vienen detrás de esa cola, tengan como esa misma influencia o adquieran esos mismos pensamientos de odio. Otra similitud que resalta el autor es cómo se pusieron en marcha los genocidios. Por lo menos hace esta similitud en el caso del genocidio de Ruanda y el alemán. Dice que se asemejan mucho a cómo se llevaron a cabo. Una diferencia que el escritor resalta mucho, por lo menos en el caso de Alemania y Ruanda, es de que sus historias no son similares, no se asemejan en nada, son muy diferentes. Dice que por lo menos en el caso de los Tutsis, ellos no tienen una religión en particular, no tienen una lengua propia, al igual que no tienen hábitos, por lo menos a diferencia del de la ganadería, pero pues ese era como su sustento. Entonces ellos no compartían como hábitos, y que a diferencia de los europeos, los Tutsis ejercían el poder plenamente arriba, allá en Ruanda. Explique las condiciones para que un genocidio se dé y sus consecuencias. ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación en ambos casos? Bueno, las consecuencias. Podemos tomar en cuenta que las consecuencias para que un genocidio se dé, ya sea, digamos, el odio, el resentimiento, la envidia, considero que es uno de los más destacables, la envidia, y el odio que se tenga o como las problemáticas que vengan de atrás, como lo he mencionado en varias ocasiones en el video. Considero que el más destacable es el de la envidia, porque cuando se tiene envidia sobre una persona, no tenemos la capacidad de ver a esa persona de buena manera, sino como un objeto a eliminar o como un objeto a superar, a alguien que, o sea, debe estar por debajo de nosotros. Y resulta que siempre vamos llenando como nuestros sentimientos de odio y más odio. El papel que realmente juega en los medios de comunicación en estas consecuencias es muy fuerte. Considero que es el de la manipulación de masa, o sea, este siempre está influenciando, intentando alimentar ese odio y que siempre haya más y más y se produzca más odio y vaya pasando de generación en generación. Entonces, los medios de comunicación tienen como objetivo, por lo menos en este caso, o cuando estaban a favor de los Hutus, en este caso ellos tenían como la intención de seguir llenando ese odio. En el capítulo de La Puerta Cerrada, el escritor manifiesta en dos casos como el papel tan importante que juega la radio. Dice que la radio desempeña el papel más importante en el genocidio, ya que pues digamos Ruanda en ese momento no estaba pasando ni por la época de
de la era de la televisión y mucho menos la era del internet. Entonces la radio era la principal fuente de información, entonces esta era la que transmitía todo, la que influenciaba en todo, la que permitía que tuviéramos como esos ciertos pensamientos y conceptos con respecto a las otras cosas. También dicen que la radio es el medio de comunicación más peligroso y que posee un poder único cuando se viene un estado abajo. Esto ya que digamos cuando se viene un estado abajo, este empieza a influenciar a las partes, ¿cierto? Entonces siempre está aquí, allá, aquí, y digamos en las personas se empieza a crear unos ideales, digamos en este caso en los Hutus, creaba unos ideales como de exterminio, o sea, de que el otro ya no iba a existir, el otro ya no es necesario, el otro ya no lo necesito, o sea, el otro realmente nunca lo he necesitado. Bueno, las consecuencias que vienen de un genocidio vienen de muchos aspectos. Pueden ser los castigos que reciben, problemas económicos, problemas sociales, el miedo y la inseguridad. En el caso de los castigos, o sea, son las penas o las sentencias que reciben las personas que pues cometieron esta atrocidad. Y pues en este caso el escritor los manifiesta al final del libro. Él nos resalta la serie de sentencias que sufrieron estas personas. Los problemas económicos son de que pues debido a que primero que todo se extermina una etnia, en este caso, o sea, los niveles de economía y la economía se va a quebrantar. Los daños que ocasionaron a las viviendas, los saqueos y todo esto. El problema o la consecuencia social que puede traer está muy ligada como a la inseguridad y el miedo, o sea, después de un genocidio la gente no va a tener la misma confianza en las demás personas, va a estar muy alerta y va a sentir como el miedo de querer interactuar con otra persona por no saber si a pesar de ser su vecino o su amigo lo vaya a traicionar y quiera en el fondo tener esos pensamientos de matarlo o exterminarlo. En este caso, los medios de comunicación juegan, el papel que juegan es como el de informarnos, ya que pues primero que todo en ese momento en que se empezaron a comentar los sucesos y lo que pasó en Ruanda, ya se había avanzado un poco más en la tecnología, entonces ya muchos medios hablaban de ello y nos mostraban diferentes perspectivas. Ya digamos por medio de la televisión podíamos ver ya imágenes en videos en YouTube o diferentes plataformas, podemos ya encontrar imágenes que nos reflejan cómo fue este genocidio y no solamente escucharlo. Entonces este papel que juegan los medios de comunicación es como el de informarnos y darnos a conocer sobre estos sucesos que generalmente no solemos conocer. También puede ser el hecho de guardar como esta información o esta serie de datos para diferentes generaciones. Bueno, con esta pregunta finalizamos este video y a mí personalmente como estudiante de comunicación social periodismo, la enseñanza que me deja es que realmente cuando vayamos a hablar de un tema, digamos, tomamos en el ejemplo este genocidio, debemos ser muy críticos y hablar con respecto a todo, o sea, no simplemente quedarnos con una versión y no simplemente interpretar los hechos de una forma, sino realmente saber o generar esos vínculos de confianza o seguridad para que las personas tengan como las ganas de querer contarnos cómo pensaban y cómo sentían el momento de actuar de esta forma.